Continuamos con el desarrollo y definición de las propiedades periódicas para ser incluidos estos vídeos en el resumen teórico del tema 2 del temario de segundo de bachillerato, sistema periódico. Estos vídeos estarán incluidos dentro del resumen teórico, pero serán publicados aparte del resumen teórico para tener un acceso más fácil para poder conceptualizar estos conceptos tan importantes para el vídeo que nos ocupa, que es el sistema periódico, con la comprensión y el entendimiento de todas las propiedades periódicas para poderlas aplicar correctamente, sobre todo en los exámenes de selectividad, que son normalmente cuestiones recurrentes. Por lo tanto, vamos a hablar hoy del radio atómico y del radio iónico. Comenzaremos con el radio atómico. El radio atómico, por definición decimos, el radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia internuclear mínima que presente una molécula diatómica de este elemento en estado sólido. Me explico. Nosotros, pensando en la estructura electrónica, podríamos pensar y decir, aquí tenemos el núcleo y la corteza. Y un radio de un átomo, pues sería la distancia que hay desde el núcleo hasta la última capa de la corteza. Y diríamos, pues bien, vamos a ver cómo nos arreglamos para poder calcular esto mismo que he pintado en la pizarra. Bueno, pues resulta que esto no es tan fácil, y de hecho no se puede realizar, porque el final de la nube electrónica, de la corteza electrónica, no está definida. O sea, no está bien definida, pero podemos plantear que no está definida. Por lo tanto, si no sabemos dónde acabamos al final, pues no podríamos hacer esta simpleza de utilización en radio atómico con esta precisión que acabo de hacer. Por lo tanto, los investigadores, ¿qué desarrollaron? Pues como tenían la implementación de los rayos X para hacer cosas, pues entonces lo que sí que se podía medir, entre otras cosas con rayos X, es, imaginémonos esto, que son dos átomos, estos son los núcleos, los dos puntitos y la corteza electrónica. Y están lo más pegaditos posible para que la distancia entre los núcleos, que es lo que se mide mediante rayos X, y se puede medir, digamos, con facilidad, que sea la distancia internuclear mínima para poder tener la medida del radio atómico la más exacta posible dentro de lo que representa una investigación de este tipo. Por lo tanto, nosotros cogemos una molécula diatómica, los dos átomos, los juntamos todo lo que podamos en este aspecto determinado y medimos con rayos X, con implementación de técnicas de rayos X, medimos esta distancia D, ¿vale? Y esta distancia D, como es la unión de dos radios, que es la distancia entre estos dos núcleos, pues plantearemos que el radio será, pues esta distancia partido por 2. Es la mitad de la distancia internuclear mínima, porque claro, no valdría hacer esto, dos núcleos aquí, porque aquí, lógicamente, habría otro aspecto determinado. Por lo tanto, esto no valdría, tiene que ser la distancia internuclear mínima, por eso estos dos núcleos, estas dos cortezas están juntitas, que presente una molécula diatómica de un elemento en estado sólido. Por lo tanto, esta es la definición de investigación para poder aplicar directamente el texto de la definición a la expresión del radio atómico. Bien, pues dicho esto, borraré esto, que es lo que digamos, desarrollado inicialmente, y vayamos ahora a lo que nos interesa, a la variación o el comportamiento del radio atómico dentro de la tabla periódica. Por eso son propiedades periódicas, que son muy importantes, aparte de resolver los ejercicios o cuestiones, para poder escalar conceptualmente conceptos que si no entendemos uno,
el siguiente es difícil de entender. Por lo tanto, tenemos que ir escalando para tenerlos todos claritos hasta entender el último. Hablamos de las siguientes propiedades periódicas. Por lo tanto, vamos a ver dentro de la tabla periódica cómo variará el radio atómico. Y volvemos al vídeo de la carga nuclear efectiva, que os dejaré el enlace en la descripción, y plantear de inicio el tema. La carga nuclear efectiva, ya lo veréis en el vídeo, aumenta de izquierda a derecha. Esto está explicado. Y aquí, en el grupo, la carga nuclear efectiva, lo voy a poner y voy a borrar, no varía. Está perfectamente explicado en el vídeo de apantallamiento y carga nuclear. Por lo tanto, aquí no varía la carga nuclear efectiva, es la misma desde un periodo, desde un grupo a otro, bajando periodos. Por lo tanto, aquí no tiene ninguna implicación en el planteamiento del radio atómico. La quitaré para que no nos liemos con esta apreciación que acabo de hacer. Pero aquí sí que tiene mucha implicación. Sigamos. En un grupo, al bajar en el grupo, cada elemento tiene una capa más, porque vamos bajando periodos dentro del grupo. Por lo tanto, si aquí no hay ninguna otra implicación, digo yo que no hay implicación de carga nuclear efectiva, a medida que bajemos, hay más capas, pues hay más radio, ¿no? Porque la primera habrá un núcleo y una capa, un radio pequeño, la segunda dos capas, más grande, tercero más grande, y así. Por lo tanto, con este planteamiento lógico, pensando un poquitín solo, resulta que el radio atómico aquí aumenta, en este sentido. O sea, que en un grupo, porque estamos hablando de variaciones dentro de la tabla periódica, en un grupo el radio atómico, con lo que estamos hablando, aumenta de arriba a abajo. Vale, con este planteamiento. Ahora veamos en un periodo, dentro del mismo periodo, qué es lo que ocurre. Vuelvo a repetir, carga nuclear efectiva aumenta en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este sentido, como la carga nuclear efectiva es más grande, quiere decir que los protones hacen una fuerza más grande sobre los electrones de la última capa y por lo tanto los acercan. Por lo tanto, al acercarlos, el radio, la distancia entre el electrón de la última capa y los protones, como hay más atracción, pues aquí serán más pequeños que aquí, porque aquí hay menos atracción que aquí por la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguimos planteando, si aquí la carga nuclear efectiva es mayor, la atracción será mayor, el radio será menor, porque los electrones se irán apretando hacia esa mayor atracción. Por lo tanto, el radio atómico aquí irá justamente al revés. Aquí habrá radioatómicos menores, porque la carga nuclear efectiva es mayor y hay más atracción, y aquí radios atómicos mayores, porque aquí la carga nuclear efectiva es menor y digamos están más relajados, están más sueltecitos y por lo tanto la última capa se puede agrandar. Por lo tanto el radio atómico aquí es mayor por menos atracción, aquí es menor por más atracción. Por lo tanto, en un periodo el radio atómico aumenta, y ahora hay un comentario, aumenta de derecha a izquierda, exactamente. Esto pongo los dos aumenta para tener un concepto, digamos, de convenio, ¿no? Pero a lo mejor se puede entender mejor, sobre todo aquí en los periodos, de que el radio atómico de aquí a aquí disminuye, y disminuye porque aquí hay una carga nuclear efectiva mayor, hay más atracción y por lo tanto es más pequeño. Por lo tanto, hasta se puede llegar a entender, entendido de la misma manera, que el radio atómico lógicamente aumenta en este sentido, pero disminuye justamente en el contrario, que puede tener una comprensión más lógica. De hecho, incluso lo podéis encontrar en algún texto determinado cuando lo pongan no solo de aumento, sino de disminución. Simplemente es una acepción conceptual para entenderlo de una manera clarividente.
Por lo tanto, ya sabemos la variación en grupo y en periodo del radio atómico, y repito, es un concepto muy importante para poder escalar, digamos, el desarrollo, las definiciones y el entendimiento de las siguientes propiedades periódicas. Por lo tanto, esto ha sido el radio atómico, borramos y hablamos del radio iónico. Seguimos con el radio iónico, que es una consecuencia, con el mismo argumento, con la definición del radio atómico, pero con unas connotaciones diferentes. Lógicamente, hasta ahora habíamos expresado el radio atómico hablando de un átomo neutro, con todas las consideraciones y las variaciones que hemos expresado. Los átomos, como todos sabemos, pueden tener movimientos de electrones, tanto perdiendo electrones o ganando electrones, y ellos, los átomos neutros estos, se convierten en iones. Y se convierten en cationes, que son iones positivos, o en aniones, que son iones negativos. Los cationes son un ion positivo que, como muy bien dice el signo, implica lo siguiente. El átomo neutro tiene un número de protones que es fijo, el número de protones nunca cambia en la estructura electrónica, y por ser un átomo neutro tiene el mismo número de electrones. Por lo tanto, estos electrones están sujetos a la carga nuclear efectiva de estos protones. Digamos que como son el mismo número protones y electrones en un átomo neutro, pues digamos que más o menos cada protón, digamos que realiza su fuerza de atracción con un electrón. Pero bueno, esto es en un átomo neutro. ¿Qué ocurre en un catión positivo? ¿Qué quiere decir el signo más? Quiere decir el signo más que en este anión tenemos el mismo número de protones en este catión, que es el mismo número que en el átomo neutro, pero tenemos un electrón menos, que quiere decir que tenemos un protón más que electrones, o sea que el número de electrones son los electrones que teníamos menos 1. Por lo tanto, esta diferencia de un electrón menos que protones tiene el núcleo, que no varía porque son fijos, es lo que le da la característica del signo positivo. Entonces, pensemos qué ha ocurrido. La fuerza de atracción que le da la fuerza nuclear, la fuerza de los protones, es fija. Vuelvo a repetirlo. Y ahora mismo, respecto al átomo neutro, tenemos menos electrones. Como tenemos menos electrones, los protones tendrán que atraer a menos electrones que en el átomo neutro, concretamente a un electrón de menos. Luego, estos electrones, ¿qué les pasará? Que estos electrones estarán más atraídos por esos protones porque son menos. Al ser menos, como la fuerza nuclear de atracción es constante, pues lógicamente serán más atraídos por el núcleo. Por lo tanto, al ser más atraídos por el núcleo, la fuerza de atracción es mayor, las capas se acercan al núcleo y por lo tanto el radio atómico, en este caso el radio iónico, es más pequeño que el átomo neutro, por esta circunstancia. Por eso la relación de radios entre el átomo neutro y el catión es que el catión tiene un radio iónico más pequeño que el átomo neutro, por esta circunstancia de mayor atracción, por rebajarse el número de electrones que posee. ¿Qué ocurre con el anión? Pues justamente a la inversa. Este tiene un número de protones fijo, este tiene el mismo número de protones fijo, este tiene un número de electrones que es igual al número de protones, por lo tanto la atracción, digamos, como hemos dicho con el catión, pues es una relación, digamos, una atracción de 1-1, por llamarla de alguna manera, pero aquí el número de electrones es este más 1.
tiene un electrón de más, por eso esa carga negativa en exceso que aparece en el anión. Pensemos, ¿qué ocurre ahora en el ion correspondiente en este anión? Que la fuerza nuclear es fija. Ahora resulta que hay más electrones de los que había en el átomo neutro. Por lo tanto, si hay más electrones, tocan a menos atracción, porque la fuerza nuclear se tiene que repartir entre un electrón de más, por lo tanto, les tocará, lógicamente, menos atracción, porque ese electrón tiene que ser atraído y esa fuerza de atracción de ese electrón se repartirá con los otros. Por lo tanto, aquí habrá menos atracción. Al haber menos atracción, como hablábamos antes, digamos que hay una cierta relajación frente a cuando hay más atracción, hay una cierta relajación, y por lo tanto el radio iónico de un anión es mayor que el radio atómico del átomo neutro, por esta circunstancia de que hay menos atracción. Menos atracción, más distancia, desde un punto de vista simplista, por llamarlo de alguna manera. Menos atracción, el radio atómico es el que es. Mientras que aquí, como hay menos electrones, hay más atracción, están más atraídos porque hay menos electrones y los protones los atraerán un poquito más, pues este radio será más pequeño que este, o este será más grande que este. Por lo tanto, esas son las consideraciones de los radios iónicos. Un catión, el átomo neutro, tiene mayor radio que el catión, y en el anión, el átomo neutro tiene menor radio que el anión correspondiente, como hemos comentado. Hasta aquí el vídeo del radio atómico y radio iónico con sus características específicas, que vamos a publicar por separado, fuera del contexto del resumen teórico del tema 2 del temario de química de segundo de bachillerato, para que pueda ser ubicado y encontrado con mucho más facilidad. Así que, si este concepto he sido capaz de explicarme, si he sido útil en el entendimiento y el aprendizaje para que podáis desarrollar este concepto en las cuestiones que puedan salir en el examen, que son muy recurrentes, esta propiedad periódica y todas las demás, por lo tanto, si ha sido así, darle like y por favor suscribiros, porque de este modo no os perderéis ninguno de los vídeos publicados y podréis seguir con el paralelismo de teoría, ejercicios prácticos, ejercicios de selectividad, para poder centrar muy bien el aprendizaje de cada uno de los temas y poder aprobar el examen con más facilidad. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.